Entonces, ¿qué me interesa aquí, continuando con lo que estaba planteando? ¿Qué me interesa aquí señalar? Que es que la satisfacción no está en el objeto, sino que está en el circuito, que el texto lo toma sobre el final. Yo acá encontré un gráfico en el mismo texto que yo les mostré antes, fíjense. ¿m? A ver si se ve bien. Ahí está. ¿m? Fíjense, acá que tenemos. Tenemos un gráfico que nos permite ver. Acá tenemos el borde del que yo les hablaba recién, ¿sí? Tenemos ese borde. Y tenemos el empuje, es esta flechita, es el empuje de la satisfacción. Ahora fíjense que parte de aquí, vamos a suponer que este borde es la boca, ¿sí? O es el ojo, ¿sí? Es el borde. Entonces, este es el circuito de la satisfacción y acá tenemos un objeto, no sé si se llega a leer, dice, ¿ven que dice? ¿Sí? Acá tenemos un objeto que en realidad es un vacío y puede completarse con cualquier objeto. En el caso de la pulsión oral, por ejemplo, tenemos esa variación de la satisfacción que va del pecho al chupete, por ejemplo, y después todas las derivas que tiene, de chuparse la lapicera, fumar, etcétera, etcétera. Es decir, que acá tenemos un grafismo que es bien interesante para que lo podamos ubicar, porque esto nos va a dar, esto a la educación le da mucho juego, el hecho de que el objeto no sea un objeto predefinido, sino que es un objeto variable. Y la importancia que tiene que la satisfacción está en el proceso de bordear el objeto. Bueno, a ver, entonces, ahora sí vamos a ir a ubicar los modos de tramitar con estos componentes, los modos de tramitar la pulsión. Entonces, como ya se adelantó antes en la clase 1 y ustedes lo pudieron leer, los cuatro destinos que plantea Freud o los cuatro modos de tramitar lo pulsional van a tener que ver, que son los que más trabajan ese texto de 1915, Pulsiones y Destinos de la Pulsión, va a plantear que esos dos destinos son la vuelta sobre sí mismo, sobre el propio cuerpo, y que tiene que ver con lo que recién les planteaba, que es que esa vuelta sobre sí mismo, que tiene que ver con el pasaje del sujeto al objeto, es decir, yo me transformo en objeto de satisfacción de mi propia pulsión, ¿sí? Esto tiene su fundamento en lo que yo les planteaba antes respecto de que hay un retorno a la fuente, a ese borde, donde en el texto se plantea cómo el objeto se eclipsa en la fuente. Entonces la satisfacción está en los labios, en ese borde, ahí está la satisfacción. Y el objeto es un recurso, pero ese objeto es variable. Entonces, la transformación del propio cuerpo, de uno mismo, en objeto de satisfacción. Y esto, les decía, tiene que ver con ese recorrido de la satisfacción de la pulsión. La otra transformación, que es la transformación en lo contrario, y que Freud lo va a llamar inicialmente como activo-pasivo, activo-pasivo, y muy en relación a la transformación anterior a la que hice referencia, Lacan va a plantear una vuelta sobre esto, que ya está en ciernes en la argumentación freudiana, y es que no se trata de activo o pasivo, sino de reflexivo. Ven que de nuevo hay ahí una vuelta sobre la relación
con respecto al propio organismo, a la propia persona como objeto de satisfacción. Y hay que decir que esto arranca con la idea de una sexualidad que no es equivalente a la genitalidad, y es el gran hallazgo freudiano, que es la sexualidad infantil, que fue un escándalo en su época. Y por eso va a hablar de autoerotismo. La primera satisfacción es con el propio cuerpo, ¿no? Es mirarse, por ejemplo, el mirar ser mirado o hacerse mirar, va a decir Lacan. Se trata de una posición reflexiva, es decir, no se trata ni de activo ni pasivo, sino de reflexivo. Y de últimas podríamos decir que la pulsión siempre es activa, nunca es pasiva. Por eso esas situaciones en las cuales alguien está padeciendo, por ejemplo, en una relación, y a veces es tan difícil soltar una relación que nos genera padecimiento. Entonces ahí hay algo de ese destino de la pulsión, de ese modo, más que destino, es mejor hablar de modo de tramitar la pulsión, eh, que toma a uno mismo como satisfacción. Yo sé que esto es complejo, lo vamos a seguir viendo, lo vamos a seguir conversando en otras clases y también, por supuesto, en el foro. Bueno, los otros dos modos de tramitar, el tercero es la represión, que el texto mismo va a plantear, bueno, la represión es en el ejemplo que yo daba del agua, ¿no? Se le pone un dique, ¿no? Pero cuando se levanta el dique sale de golpe. Bueno, ese salir de golpe la subjetividad fuga por la vía de los síntomas, ¿sí? Eso que está reprimido, pero es una represión que no es externa, es una represión interna. La represión es un mecanismo inconsciente, es uno de los mecanismos del psiquismo. Entonces, esa represión, que de nuevo va a tener relación con ese otro, esos otros, pero son interiorizadas, esas acciones del otro son interiorizadas, y que esa interiorización tiene que ver con estos mecanismos de la pulsión. Y a ver, sí, represión, me había perdido. Y finalmente, la cuarta manera de tramitar la pulsión, que para nosotros es fundamental en el campo educativo, es la sublimación. La sublimación, como en física, es un cambio de estado. Él lo toma de ahí, Freud. La sublimación es un cambio de estado. Entonces, hay satisfacción en un cambio de estado. Por ejemplo, yo podría decir, ahora mi satisfacción en estar dando esta clase y encontrarle la vuelta, de hacerlo de esta manera y demás, va por la vía de la sublimación. Es la sublimación, la satisfacción que está transmutada, que está reorientada hacia fines culturales, va a decir Freud. Toma como objeto un objeto cultural, y que la clase que viene le vamos a dedicar tiempo específicamente al lugar que tiene el objeto de conocimiento, esos objetos con los cuales ustedes van a trabajar o trabajan en sus clases, y que yo estoy trabajando ahora con ustedes. Ese objeto, que en este caso es la teoría de las pulsiones, va a tener una función, una funcionalidad para la tramitación de lo pulsional. Entonces, son cuatro maneras en que la pulsión busca satisfacerse.